En primer lugar, vamos a presentaros la agenda de este seminario. Como sabéis, veremos en qué consiste la monitorización y con qué objetivos se realiza. Veremos también qué ventajas presenta para una empresa el control constante y en tiempo real de la infraestructura informática, cómo funciona nuestro sistema de monitorización que está basado en el sistema Nagios, cuál es el protocolo de actuación ante un incidente y cómo se procede a la resolución del problema desde el grupo FADREI. Luego veremos una demostración en directo del funcionamiento de esta herramienta y se comentarán algunos ejemplos. Y finalmente dejaremos un tiempo para responder preguntas. Os recordamos que podéis escribir preguntas en el chat mientras Joan va realizando la exposición y que al final intentaremos responder al máximo de preguntas posibles. Así que no me extiendo más y os dejo con la presentación de Joan. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Joan Leche y voy a ser el encargado de explicaros en qué consiste el sistema de monitorización de FADREI. Primeramente vamos a ver qué es la monitorización de sistemas y con qué objetivo se realiza. La monitorización de sistemas es estar controlando el estado de nuestra infraestructura constantemente y a tiempo real. Es decir, podemos saber en todo momento el tamaño ocupado de los discos duros, los servidores que tenemos funcionando, el tráfico de la red, si una impresora tiene tóner o no, etcétera, etcétera. Para poder realizar esta tarea de forma automática, utilizaremos un sistema de monitorización. Un sistema de monitorización es una máquina que se dedica única y exclusivamente a supervisar nuestra infraestructura. Dicha máquina está configurada para que en caso de detectar una anomalía en nuestro sistema, avise al administrador de la infraestructura. Un ejemplo sería si tenemos una base de datos que está creciendo más de lo previsto en un servidor, cuando llegaría a un porcentaje del disco usado, avisaría al administrador de la infraestructura, pudiendo así tomar medidas antes de que se parase la base de datos. Uno de los objetivos del sistema de monitorización es poder adelantarnos a un problema crítico antes de que ocurra, como es el ejemplo anterior, pudiendo así tomar medidas para evitar una parada por avería inesperada. Pero no solo nos sirve para predecir una avería, también para diagnosticar una avería de forma más ágil y rápida, ya que tenemos un historial del comportamiento de nuestra infraestructura, por lo que podemos ver qué es lo que ha fallado o está dando problemas y que está correctamente funcionando, por lo que en la resolución de la incidencia utilizamos menos tiempo. Ahora vamos a ver qué ventajas nos aporta. La primera ventaja, ya la hemos dicho muchas veces, es poder predecir una avería o una parada inesperada. Al estar constantemente monitorizando y tener un historial de nuestra infraestructura, nos podemos adelantar a un suceso desagradable que dejaría a nuestra empresa parada. La segunda, reducir el número de incidencias, al poder hacer un mantenimiento preventivo. La tercera es reducir el tiempo de las incidencias, al no tener que realizar tantas comprobaciones por parte del departamento de IT para diagnosticar la avería, por lo que podemos considerarlo como una medida de ahorro. La cuarta es tener un historial de nuestra infraestructura, donde podemos sacar informes de qué ha estado pasando. La última es que nos permite monitorización de dispositivos de nuestra red multiplataforma, es decir, ya sea un equipo Windows, uno Linux, un switch, un router, una impresora, etc. Ahora vamos a ver qué es Nagios. ¿Qué es Nagios? Nuestro sistema de monitorización está basado en Nagios. Nagios es un sistema de monitorización de redes, de código abierto. Está licenciado bajo la licencia GNU General Public License versión 2. La primera versión de Nagios surgió en 1990, por lo cual lo podemos considerar como un estándar de facto en las soluciones de monitorización, ya que fue el primero en salir. Es uno de los que más tipos de sistemas puede monitorizar, ya que existen infinidad de plugins para este sistema. Nagios está diseñado para funcionar en máquinas GNU Linux, aunque también se puede ejecutar en máquinas Unix. Este sistema de monitorización puede supervisar los equipos físicos, o sea, el hardware, y los servicios lógicos, como es el software. Es un sistema de monitorización basado en alertas por cambios de estado, como veremos a continuación. Como acabamos de decir, es un sistema de monitorización basado en alertas por cambios de estado.
Cuando uno de estos cambios de estado sobrepasa los límites preestablecidos, puede generar un evento, como podría ser, por ejemplo, un correo. Nosotros, previamente le configuramos unos valores en cada campo, para determinar qué estado es correcto y qué estado no lo es, qué es una alerta y qué no es una alerta. La monitorización sobre un equipo se basa en dos tipos de comprobaciones, a nivel de host y después a nivel de servicios de host. A nivel de host podemos tener dos, que es up y down. Up es que está encendido y por lo tanto nos está respondiendo al ping. Down es que posiblemente esté apagado o que no nos esté respondiendo al ping. A nivel de servicio podemos encontrar cuatro estados: OK, Warning, Critical y Unknown. OK es que todo está funcionando correctamente, dentro de los límites que le hemos establecido al programa. Warning es cuando sobrepasa los primeros límites preestablecidos del programa, pero todavía no ha llegado al último nivel. Por ejemplo, podría ser cuando tengamos que el espacio usado en el disco esté entre el 80 y el 90, cuando pase del 80 entraría en un estado warning. Critical es cuando ya ha superado el último nivel y ya está próximo a dejar de funcionar el servicio, o ya ha dejado de funcionar. Un ejemplo sería cuando un disco duro haya superado el 90% del espacio ocupado, o ya casi esté en el 100%. Unknown es cuando Nagios no sabe determinar en qué estado se encuentra. Cuando uno de estos checks de un host o de un servicio cambia de estado, envía un correo a Fadrell avisando del problema. Ahora vamos a ver cómo podemos monitorizar nuestros equipos. Para poder monitorizar los servicios del host podemos hacerlo de muchas formas. Las más comunes son mediante un agente que se instala en la máquina que queremos monitorizar, o mediante el protocolo SNMP, en sus tres versiones. También existen protocolos propietarios de cada fabricante, pero no vamos a entrar en detalles. Vamos a ver, la monitorización mediante un agente. Primeramente, tenemos que instalar el agente en nuestra máquina. Dicho agente está programado para supervisar nuestro equipo y enviar la información a nuestro servidor de Nagios, el cual se encargará de supervisar la infraestructura obtenida. El agente es una de las mejores opciones para supervisar un sistema operativo o un servidor. Además, los agentes son multiplataforma, por lo que los podemos encontrar para Linux, Windows y sistemas basados en Unix. Pero no todos los sistemas que queremos monitorizar podemos instalar un agente. Para ello vamos a tener que utilizar otra opción, como sería la monitorización mediante SNMP. La mayoría de dispositivos de la red tienen instalado el agente del protocolo SNMP, tales como switches, routers, impresoras, etc. Por lo que solo tenemos que configurar nuestra máquina Nagios para que haga de servidor SNMP y el agente en el cliente. Nagios soporta protocolos de la versión 1, 2 y 3. Además, podemos añadir cualquier MIB para poder obtener información de la máquina que queremos supervisar. Ahora vamos a ver cuándo y dónde guardo los datos Nagios. Nagios, por defecto, los guarda en archivos sueltos. Nuestro Nagios los guarda todos en una base de datos para su posterior análisis, pudiendo así consultarlos en cualquier momento. Por ejemplo, podemos obtener el crecimiento de espacio usado de un disco de un año. Por norma general, solemos guardar un año o año y medio, para que la máquina no ocupe mucho espacio en disco. Todo depende del tamaño de la infraestructura. Gracias a esto, podemos ver qué ha estado pasando en la infraestructura, aunque nosotros no estemos. Podemos saber los picos de almacenamiento de los discos, cuando se realiza una copia de seguridad, las cargas de CPU de la máquina fuera de horario laboral, pudiendo así en un sistema virtualizado con varios servidores programar paradas para ahorrar energía. Ahora vamos a ver qué servicios y equipos podemos monitorizar. Podemos monitorizar casi cualquier equipo que tenga una tarjeta de red, ya que Nagios es un sistema de los que más tipos de equipos distintos nos permite monitorizar, ya sea por un agente o por SNMP. Los equipos que solemos monitorizar son servidores, ya sean Windows o Linux, hipervisores como SX o Hyper-V, cabinas de disco, switches, dispositivos NAS, routers, sites, impresoras, access points, etc. Los servicios que monitorizamos dependen de cada host. Para ello vamos a explicar un poco individualmente por host, pero lo veremos mejor después en la práctica. Servidores, tanto Linux como Windows, por ejemplo, el espacio que ocupan los discos duros. En hipervisores, ¿qué podemos ver? El estado de las instantáneas, las cabinas de disco, el estado físico de los discos.
por lo que nos enteraríamos enseguida si se rompe un disco y no pondríamos en peligro nuestro RAID. En switches, por ejemplo, eventos del hardware. Podía, podía ser que un ventilador dejase de funcionar, pues lo veríamos desde Nagios. En dispositivos NAS, pues prácticamente lo mismo que en las cabinas de discos. En los routers, pues por ejemplo las VPNs LAN-to-LAN, por lo que nos enteraríamos enseguida si uno de estos túneles deja de funcionar, evitando así una parada en una de nuestras sedes. De un SAI, pues estado de las baterías, la capacidad de las baterías. Con esto podemos prever el cambio de las baterías y tener el SAI preparado cuando realmente nos hace falta. De las impresoras, pues el estado de los fungibles, si tiene torre o no tiene, etcétera. De los access points, por ejemplo, podríamos ver el nivel de errores de la red. En definitiva, mil cosas. Simplemente os he explicado un poco por encima. Ahora vamos a ver el protocolo de actuación ante incidentes, sin un sistema de monitorización. La resolución normal de problemas sin un sistema de monitorización consta de las siguientes partes: detección del incidente, diagnóstico del incidente, reparación de problemas y recuperación después del incidente. Como veis, este es un proceso largo y que se puede reducir gracias a un sistema de monitorización, ya que solemos emplear el mismo tiempo o más en diagnosticar la avería que en la resolución de la misma. Por lo que con un sistema de monitorización, gran parte de las incidencias se pueden prever, con lo que estamos evitando el accidente. Lo que no se puede prever, como un fallo de una fuente de alimentación, un disco duro roto, etc., con el sistema de monitorización nos enteraríamos al momento de la incidencia ocurrida, por lo que nos saltaríamos la parte de detección y diagnóstico e iríamos directamente a la parte de reparación. La resolución de Fadrell en este tipo de incidencias es, primeramente, avisar al cliente del problema que hemos detectado y las consecuencias que puede llevar dicho problema. Explicar al cliente las posibles soluciones. Solucionar el problema. Comprobar y asegurarse de que el problema no se repita. Ahora vamos a explicar algunos de los errores o causas de parada más comunes en las empresas y con nuestro sistema de monitorización puede ayudar a prever y evitar fallos críticos que nos causen una parada. Un segundito y ahora os cambio la pantalla. Vale. Aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que podría ser un sistema de monitorización de una pequeña empresa. Tenemos, tenemos dos servidores virtuales colgando de un SX, un switch, una impresora de red, un router para tener acceso a Internet y el Internet. Primeramente, en el servidor RP voy a poner archivos en uno de los discos duros para llenar el disco y ver cómo Nagios nos avisa, por tanto por correo como visualmente. Después voy a poner un programa de estrés de CPU para ver cómo nos da una alerta del uso de la CPU. Vamos allá. Un segundito y voy a poner los archivos. Mientras Nagios nos da la alerta, ya que no tengo lo que tengo configurado para que lo compruebe cada minuto, voy a responder alguna de las preguntas si tenéis. Veo que no hay ninguna pregunta, pues vamos a he añadido los archivos y ahora supongo que se pondrá sobre un 85% del espacio usado de uno de los discos del servidor RP. Sí, nos va a tardar sobre un minuto. Vamos a ver si se pone. Mientras tanto podemos ver aquí algunos de los servicios que podemos monitorizar, como sería la memoria RAM usada. Este, como es un servidor de SQL, pues tiene altos niveles de memoria RAM usada. Por lo tanto, no es una alerta si no está más de 2 horas con la memoria casi a tope. Sus 3 interfaces de red y el tráfico de red que está en estos momentos utilizando. Los servicios que tiene encendidos. Vemos que tiene 136 servicios. El tiempo del sistema, los discos duros, la capacidad que tiene usado este justamente. Y si tiene algún snapshot. Sería una instantánea que nos reduciría la... Mira, ya nos ha
ya nos ha generado una alerta, que sería el warning. No sé si habéis podido escuchar vosotros el sonido. Supongo que sí. Ahora vendríamos aquí y vemos que el disco F nos están dando una alerta del 85% de espacio usado. Ahora, obviamente, tendríamos que tomarnos esto en serio y prever cómo podíamos solucionarlo. Mientras tanto, voy a hacer que ahora nos genere un evento critical, pudiendo así llenar el disco casi a tope. Y voy a añadir más archivos. Vale, como veis, bueno, he añadido más archivos, ahora les va a costar también un poquito el generar la nueva alerta. Ahora vamos a ver que aquí en el correo, ¿ves? He creado un correo para hacer el webinar, pero aquí tenemos nuestra alerta que nos ha enviado por correo de que el servidor RP en el disco F ha llegado de un estado OK a un warning, que es que el 85% del disco está usado. Con esto ya nos ha avisado y ya tendríamos que empezar a tomarnos en serio el espacio en disco, porque si por ejemplo tuviera una base de datos, cuando llega cierto porcentaje de disco usado, se para la base de datos. Un Exchange o cualquier servidor de correo le ocurre exactamente lo mismo. Mientras se nos genera esto, por ejemplo, podemos ver aquí qué podemos ver de una impresora. Como podría ser, mira, la nuestra justamente tiene la cinta de transferencia ya para cambiar y nos está avisando que le queda un 16% de vida útil. También podemos ver todos los tóneres del estado que tenemos. Mira, ya nos ha generado el critical, donde nos está informando de que el disco F está al 96%, con lo que con los valores que le hemos configurado ya está en un estado bastante grave. Deberíamos ya de tomar una acción inmediata. También veremos que en el correo nos ha tenido que llegar, sí, la alerta, avisándonos de que ya está en critical, con lo que es una monitorización proactiva que está para la solución de varios problemas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver lo de la impresora y mientras tanto voy a poner el 3D. Vale, se me está haciendo el test. En un momentito nos tendría que dar la alerta. Voy a eliminar los archivos de disco porque ya vamos a realizar la limpieza. Vale. Ahora ya haríamos la limpieza del disco con los temporales para que nos suba ese espacio y en un momentito se verá bien. Vamos a ver, por ejemplo, de la impresora. Podemos acceder dentro y vemos todos los checks que puede tener. Voy a ser, por ejemplo, si tiene papel o no, el input tray y cosas así. Las páginas que tiene impresas también las podemos ver. Así también podemos saberlo para el tema de kits de mantenimiento y todo. Lo tenemos ya todo a un simple golpe de vista. También, por ejemplo, de un switch, que habíamos nombrado antes. El uso de la CPU, los ventiladores están en un estado normal, cada interfaz de la red, la memoria usada, una fuente de alimentación. Este solo tiene una, pero está bien. La temperatura del mismo, pues la marca. También podemos acceder a un gráfico donde nos va a mostrar la temperatura del disco, por ejemplo, de un mes. No sé si tengo tanto, sí. Pues más o menos vemos que la temperatura es más o menos constante. Podemos ver en qué fechas está la temperatura un poquito más alta, como podría ser cuando se hace la copia de seguridad, o cuando era pleno día que hay más calor, etcétera. Desde aquí lo podemos ver todo, incluso también de los discos duros. Podemos ver el espacio usado de los discos duros. Mira, aquí ya tenemos el warning, pasa que ahora como estamos en otra pantalla no lo habíamos visto, donde nos marca que el uso de la CPU está al 100%, hace más de un minuto, por lo que ya lo considera como una alerta. Bueno, aquí también os he avisado de que el disco ya ha pasado
de un estado critical a un estado OK, que es cuando yo le he realizado la limpieza. Y aquí vemos la alerta de nuestra CPU, que está siendo más usada de lo que tendría que ser. Y ahora vamos, por ejemplo, con un disco duro. Vamos a ver el estado de un disco duro. El C de este servidor. Aquí vemos que más o menos es constante. Vamos a darle la vista de un mes. Y sí, este no ha subido mucho. Tiene algunos picos en algunos momentos, pero está bien. Muchos servidores, cuando hacen la copia de seguridad, si es un servidor de SQL, te hace un pico que tienes que prever tú para tener siempre ese espacio para que la copia se realice bien. Este justamente no es el caso. Después también que podríamos ver de un SX. Y por ejemplo todas las tarjetas de red, la CPU usada de todas las máquinas virtuales. Podemos ver el porcentaje que tiene usado, la velocidad de lectura y escritura de los discos. Si el hardware tiene algún problema nos lo diría aquí enseguida. Aquí interfaces de red, memoria usada, mil cosas. El estado de cada adaptador que tiene conectado, muchísimas cosas. Por ejemplo, también podemos ver, yo aquí me he puesto como la interfaz que une el switch y el router como una alerta también. Así sé que en cualquier momento si se corta veré exactamente el punto donde se ha cortado. También de un router todo lo que podemos ver, que son las interfaces de red. Este justamente no tiene ningún túnel ni nada, pero tenemos el tráfico de ahí de todas nuestras interfaces del router. No sé si tenéis ya alguna pregunta o algo que queréis hacerme. Escribís en el chat y os la intentaré responder. Ahora os voy a pasar, espera un momento, tenéis una pregunta. Dime, Miguel. No, Miguel, eso no se puede hacer. Es un sistema de monitorización y lo que nos avisa son de los errores que tiene. Nos avisaría a nosotros y tendría que intervenir el factor humano para solucionar el problema. Por sí solo no puede implementar ninguna acción. No sé si te contesto a tu pregunta. Vale. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Espera un segundo. Miguel está volviendo a escribir. Sí que sería interesante, pero de momento, como cada software y cada sitio es diferente, la mayoría de implementaciones no se podría hacer. Simplemente porque no lo permiten. Se podría a lo mejor en un futuro hacer, pero de momento todavía no. Si tenéis alguna preguntita más, la contestaré. Si no, os paso con mi compañera Rebeca. Como se nos está pasando el tiempo, os dejo con mi compañera Rebeca, que os explicará cómo contactar con nosotros. Ha sido un placer poder estar aquí con todos vosotros y venga, hasta luego.